Somos noticias.com.be, periodistas trabajando para usted. Conéctate con la información 24/7. Síguenos en Twitter e Instagram, @SomosNoticiasBE. Somos noticias.com.be, periodistas trabajando para usted. Avance. Este es un contacto en vivo y directo desde el lugar de los acontecimientos. Información en tiempo real. Y bien, como ya les había comentado, vamos a hacer contacto en vivo desde España. Allí tenemos a nuestra internacionalista que siempre hace un análisis oportuno acerca de la situación mundial. Aquí en los Estados Unidos, el Supremo dio apoyo absoluto al veto migratorio que ya había presentado anteriormente el presidente Donald Trump. Esta situación pues implica para América Latina una nueva aparición en países, porque Venezuela está incluida allí en esa lista de 6 países que sus ciudadanos van a tener algún inconveniente para poder ingresar a los Estados Unidos. Pero vamos a escuchar a Corina Cortés en vivo desde España para que nos dé el análisis concreto de esta situación. Corina, bienvenida a Somos Noticias Radio. Hola William, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la bienvenida y por supuesto felicitar a todos los periodistas el día de hoy. Muchas gracias. Sé que estudia una profesión maravillosa, hermosa, de la cual soy apasionada. No soy periodista, soy analista, pero bueno, pienso que es una de las profesiones con mayores responsabilidades y que requiere no solamente ética, sino que también requiere tener muchísima cultura, muchísimo conocimiento y profundidad para poder desarrollarla como tiene que ser. Hablando precisamente del caso, vamos primero a trabajarlo desde los diferentes escenarios de los cuales se están manejando, porque precisamente revisando la forma en que se manejaban las noticias, lo primero es que lo que se ha admitido ante el Tribunal Supremo es el veto, se ha admitido el recurso. No ha habido una decisión en cuanto a si esto se va a manejar o no. ¿Ok? Recordemos que esta solicitud que hizo Donald Trump para firmar este decreto a través del cual se prohibía el ingreso a los Estados Unidos de determinados ciudadanos provenientes de países, sobre todo de países islámicos, Corea del Norte, se hizo en un primer momento con el argumento de proteger la seguridad de los americanos. Acuérdate que a raíz del atentado terrorista de las Torres Gemelas, una de las cosas, la dinámica de los Estados Unidos a nivel de política internacional cambió. Hasta ese momento hablábamos de que geopolíticamente Estados Unidos decía que bueno, la lucha era contra el comunismo y la expansión del comunismo. A partir de ese 11 de septiembre cambia el panorama y se habla de la lucha contra el terrorismo. Claro. Entonces, esta lista de países que hablaban acerca de los ciudadanos que no se permitía el ingreso eran países potencialmente terroristas. Sin embargo, varios recursos fueron intentados ante los tribunales regulares y se anuló el decreto. Esto fue lo que hizo que se llevara directamente al Tribunal Supremo. A nivel jurídico, esto pasa en todos los países, existen unos recursos iniciales y luego se va a lo que es el Tribunal Supremo, que es la corte máxima que puede haber en un país y que es el que se encarga de decidir si finalmente se acepta o no el decreto como tal. Lo que se ha hecho hasta ahora es admitir el recurso para ver si realmente es legal o no, o si el decreto va a poder ejecutarse a partir de octubre. Importante la aclaratoria que tú dejas saber, porque algunos titulares, sobre todo aquí en Estados Unidos, dan por cierta ya esta acción. Pero hay una novedad, por decirlo de alguna manera. Venezuela está incluida dentro de esos países, y también se hablaba en titulares aquí, por lo menos ayer en titulares digitales, se hablaba del país entero, pero no es así, ¿o me equivoco, Corina? Mira, lo que se está hablando con respecto a Venezuela no es Venezuela como Estado y los ciudadanos venezolanos. De lo que se está hablando es de la prohibición de ingreso a los Estados Unidos de determinados funcionarios venezolanos. Y esto también hay que aclararlo porque, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta que hay muchísimos venezolanos ahorita residiendo en los Estados Unidos, gente que tiene abiertos expedientes con solicitud de asilo, gente que de hecho ha solicitado refugio, y puede generar algo de pánico el pensar que pueden ser deportados, que van a estar incluidos o establecidos en un centro de internamiento
que esto existe también a nivel de lo que es la norma de derecho migratorio, y no es así. Lo que se ha colocado es directamente un grupo de funcionarios venezolanos que van a tener prohibición de entrada al país. Pero esto también tiene una razón o motivos de seguridad nacional para los Estados Unidos. ¿Cuáles han sido? Recordemos que también, cuando nosotros hablamos de todo lo que es la política exterior norteamericana, se abrió un proceso contra un grupo de jóvenes, sobrinos de la esposa del presidente venezolano, los cuales fueron acusados de narcotráfico, fueron procesados en los Estados Unidos por narcotráfico. No es la primera vez, y esto es importantísimo entender lo que pasa esto. Hace muchísimos años también hubo un caso parecido, donde varias personas que trabajaban para PDVSA fueron procesadas en los Estados Unidos, y uno de ellos es en estos momentos testigo protegido por cierta información que se dio. Claro. Entonces, si Estados Unidos tiene la visión, en su visión fundamental, la lucha contra el terrorismo y la lucha contra el narcotráfico, por supuesto que es lógico que en ese decreto que elabora Donald Trump se establezcan puntualmente cuáles son los funcionarios que a criterio del Estado norteamericano no pueden ingresar al país. No por quienes sean, no porque tengan algún perfil determinado parecido al del venezolano, porque no tiene nada que ver con los ciudadanos venezolanos, sino porque para el Departamento de Estado pueden representar potenciales personas que apoyen el narcotráfico. Y esto no pasa solamente con Venezuela, también lo ha hecho Estados Unidos en su momento con funcionarios mexicanos, lo hizo en su momento con funcionarios salvadoreños y con funcionarios europeos. Es decir, que no es algo nuevo que un gobierno o funcionarios de un gobierno en América Latina esté incluida en este tipo de veto, Corina. No, para nada, y es como te digo, en su momento una de las cosas que dijo el presidente Trump es que quieren fortalecer o reforzar la lucha contra el terrorismo y la lucha contra el narcotráfico, y esto hasta ahora siempre lo ha dicho. Una de las cosas que yo expuesto o que ha afirmado con respecto a los Estados Unidos de América, y creo que mucha gente coincide conmigo, es que a nivel de política... Bien, perdimos a Corina, lamentablemente perdimos el contacto con Corina Cortés, pero lamentablemente también el tiempo nos apremia. Ella tiene compromisos que continuar y nosotros también tenemos lo propio aquí en nuestra estación. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música. Al regreso continuamos totalmente en vivo a través de la señal de Somos Noticias Radio. No te despegues de esta señal. En breve, seguiremos en vivo con toda la información en tiempo real.